es ¿por qué hay poder en la sangre de Jesús? Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta tarde. A veces la iglesia proclamamos la sangre de Cristo y declaramos que hay poder en Jesús, que hay poder en la sangre de Jesús, que hay poder en la sangre de Cristo. Pero muchas veces no conocemos el trasfondo, no sabemos por qué hay poder en la sangre de Jesús. Esta tarde vamos a ver en la Escritura, vamos a saber por qué la sangre de Cristo tiene poder, hermano. Amén. La iglesia tiene que saber esto. Y esta tarde vamos a aprender de una mujer que yo quiero en esta tarde compararla con la iglesia. Y esta mujer es la esposa de Moisés. Así que vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 4 y vamos a leer el verso 25 y 26. Amén. Y vamos a ver cómo esta que fue la esposa de Moisés, cómo muchas veces se parece tanto a la iglesia, a la esposa, a la futura esposa de Cristo hoy. Entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el verso 25 y 26 de Éxodo 4. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. El escenario que nos pinta en estos versos es tan tremendo y tan interesante, porque nos damos cuenta en el relato de que Séfora no había entendido con quién se había casado. Posiblemente Moisés fue un hombre muy atractivo, como lo hemos visto en las películas. No sé si fue el físico lo que atrajo la atención de Séfora, o posiblemente fue la valentía, porque acuérdense de que ellos se conocieron cuando él de una manera heroica interviene, ¿verdad? En aquel momento donde pues no querían dejar beber agua a sus ovejas. No sé realmente qué fue lo que a Séfora le impactó de Moisés, pero lo que sí podemos decir en esta tarde es que definitivamente Séfora no sabía con quién se había casado. Y esto nos habla a nosotros, porque posiblemente, hermano, posiblemente a ti te ha pasado lo que le pasó a Moisés. ¿Qué le pasó a Moisés? Moisés se casó con una mujer que no era hebrea, no era judía. Ella no era, no era parte del pacto. O sea, en otras palabras, pues, Moisés se casó con yugo desigual. Y posiblemente a alguien acá le ha sucedido. Posiblemente tu esposo o posiblemente tu esposa no sabe con quién se casó. Séfora no sabía con quién se había metido. Y el asunto es que este hombre, Moisés, tenía un llamado y tenía una misión que cumplir.
Y Séfora era una piedra en el zapato ministerial de Moisés. Séfora resistió a Moisés. Séfora se le opuso a Moisés, al punto que no permitió que Moisés circuncidara a su hijo y lo resistió. Y a Moisés le faltó carácter. Que Dios nos ayude, que no te falte carácter a ti para cumplir lo que Dios te llamó a ti a hacer. Porque a Moisés le faltó carácter. Y el asunto es que la cosa se complicó, hermano. La cosa se complicó. Se complicó al punto que dice que Séfora llegó un momento cuando vio que Dios iba a matar a Moisés, porque Dios iba a matar a Moisés. Y cuando Séfora vio que se iba a quedar viuda, cuando Séfora vio que se iba a quedar viuda, dice, hermano, de que Séfora tomó, como dice ahí, un pedernal, un trozo de piedra afilado, y en la desesperación para no enviudar, cortó el prepucio de su hijo. Pero lo cortó no porque había entendido. Lo cortó, y luego de que había cortado el prepucio, dice que lo tomó y fue y lo tiró a los pies de Moisés, como diciéndole: vaya, aquí está. Y le tiró el prepucio a los pies de Moisés. Pero Séfora dijo estas palabras en el verso 26. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Ella entendió, doña Séfora, ella entendió que ese asunto de la circuncisión era cosa seria. Ella se dio cuenta que ese no era un cuento religioso. Dios definitivamente estaba molesto porque no había circuncidado Moisés a su hijo. Dios estaba molesto, hermano. A Dios no le agradó la actitud irresponsable de Moisés. A Dios no le agradó. ¿Por qué? Porque Dios había mandado a Moisés como libertador delante de Faraón para que dejara ir a su hijo. Así le dijo Dios a Moisés: así le vas a decir a Faraón, que deje ir a mi hijo, porque Israel, dice, Israel es como un hijo para Dios. Y entonces, como Faraón no quería dejar ir al hijo de Dios, que era Israel, entonces Dios había enviado a Moisés con una encomienda: dile a Faraón que como él no deja ir a mi hijo, yo le voy a quitar a él a su primogénito. Esa era la misión de Moisés. Esa era la encomienda. Hermanos, con Dios no podemos jugar. Y esta es la comparación que yo quiero hacer con Séfora, con la iglesia de hoy. Porque
la iglesia, que es la esposa o la futura esposa de Cristo, no hemos entendido. No hemos entendido. Igual que Séfora, no hemos entendido la seriedad de este asunto. Y por eso hay muchos cristianos que juegan al cristianismo y juegan a ser cristianos. Esto no es para jugar, hermano. Séfora pensaba que ella podía hacer los berrinches y decirle a Moisés lo que quisiera y resistirlo, y ella no había entendido lo serio del asunto. Esto es serio, porque nos hemos metido en los asuntos de Dios. La iglesia, tenemos que entender la seriedad de esto. Y por eso, en esta tarde, el propósito es que entendamos por qué la sangre de Jesús tiene poder. Entonces, retomamos la historia. Séfora circuncida a su hijo y tira el prepucio a los pies de Moisés y dice: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Bueno, pásame la siguiente nota. ¿Qué es la circuncisión? ¿Por qué la circuncisión era la señal del pacto? ¿Por qué? ¿Qué era la circuncisión? La circuncisión era cortar el prepucio del miembro del varón, del miembro viril del varón, cortar la punta, el pellejo, cortarlo. Esa era la circuncisión. En Génesis encontramos cuando Dios le da este mandato a Abraham, y Dios le dice estas palabras: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Tú, dice, tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Quiero hacer un paréntesis para decirle, iglesia, ayer estábamos platicando con algunos jóvenes y me preguntó alguien y me dice: pastor, ¿es que nosotros podemos hacer pacto con Dios? Porque se escucha decir por ahí de que: Señor, yo quiero hacer un pacto contigo. Así, ¿verdad? Como que si nosotros, ¿me entiende? Pero sucede: quiero hacer un pacto contigo. Si tú haces esto y le damos una lista al Señor. Si tú haces eso por mí, entonces sí yo me voy a consagrar. Entonces sí yo te voy a dar mi vida. Hermano, nosotros, el hombre, el ser humano, no pacta con Dios. Es Dios quien pacta con nosotros. Amén. Y todo lo que nosotros podemos hacer es aceptar las condiciones del pacto que Dios nos ofrece. Las aceptamos y como resultado vamos a ver las bendiciones. Pero nosotros no podemos inventarnos un pacto para que Dios me bendiga, para que Dios me dé un carro, para que Dios me dé una casa, y que si Dios hace esto y esto. No, hermano. Digo esto porque ayer hablábamos con los jóvenes acerca de eso. Entonces, la circuncisión, volviendo a nuestro tema, la circuncisión era la señal del pacto. Pero ¿qué era la circuncisión? Era cortar el prepucio del varón, el pellejo. Pero no era en sí eso. No era el hecho de cortar simplemente el prepucio, sino que el pacto estaba
en el derramamiento de sangre. Ahí está. Y aquí empezamos. El pacto estaba. Y por eso Séfora, que no entendió esto, ella no terminó de entender. Por eso ella fue y agarró el prepucio y se lo tiró a los pies a Moisés. Pero no entendió. Es que el pacto está en el derramamiento de la sangre. Ahí está la importancia que tiene para Dios la sangre. Pásame la siguiente nota, por favor. ¿Por qué Dios estableció la sangre por señal dentro del pacto? Esto es tan interesante, hermano. El matrimonio es un pacto. ¿Cuántos saben que el matrimonio es un pacto? El matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer. Según Dios, la mujer debería de llegar virgen al matrimonio. Y digo la mujer, pero también el hombre. Ambos deberían de llegar vírgenes al matrimonio. Pero digo la mujer, ¿por qué? Porque en la primera noche de luna de miel, Dios hizo a la mujer de tal manera que esa noche, esa primera noche que se va a sellar el pacto, hay derramamiento de sangre como señal de pacto. ¿Por qué Dios estableció la sangre por señal del pacto? La sangre dentro de un pacto es importantísima. Vamos a ver por qué. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Ponme por favor Levítico 17:11. Dice: porque la vida de la carne está en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Qué tremendo el valor de la sangre. ¿Por qué? Porque dice Levítico 17:11 que la vida de la carne en la sangre está. Y por eso Dios le prohibió a su pueblo comer sangre. Era prohibido porque la vida está en la sangre. Vamos a ver otro verso en Hebreos 9:22. Dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y luego dice: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vamos a dejar quieto la palabra del Señor y vamos a hablar en términos científicos. La sangre, iglesia, es la encargada de nutrir nuestro cuerpo. La sangre es la que se encarga cuando nosotros digerimos los alimentos. La sangre es la que se encarga de procesar todas las vitaminas de los alimentos que nosotros consumimos. De tal manera que la sangre es la encargada de nutrir nuestro cuerpo físico. Pero no solamente eso. La sangre también es la encargada de limpiar nuestro organismo, de limpiar nuestro cuerpo.
De tal manera que a través de los glóbulos rojos, nuestro cuerpo es desintoxicado, es purificado y de esa manera podemos tener una buena salud. Amén. Así que la sangre definitivamente es muy importante. ¿Qué más dice la ciencia acerca de la sangre? Y yo estuve estudiando acerca de eso, porque a mí siempre me gusta estudiar la palabra de Dios, pero también estudiar qué dice la ciencia acerca de esas cosas que Dios nos dice a nosotros y que a veces necesitamos como más luz para poder entender la palabra de Dios. La sangre, hay otro detalle interesante acerca de la sangre. Dice, según la ciencia, de que la sangre que llega a nuestro corazón sale de nuestro corazón con muy poco oxígeno. Oiga, la sangre tiene oxígeno. La sangre que sale de nuestro corazón sale con muy poco oxígeno. Pero entonces, Dios, quien creó esta máquina, por decirlo de alguna manera, que somos nosotros los seres humanos, Dios diseñó al ser humano de tal forma que la sangre tiene oxígeno, y cuando la sangre sale del corazón con muy poco oxígeno, es llevada a través de una arteria, es llevada a los pulmones, donde la sangre es oxigenada. Y luego de que es oxigenada, vuelve al corazón por medio de unas venas pulmonares que son las encargadas de llevar la sangre oxigenada nuevamente al corazón. Eso dice la ciencia. Ahora, estamos hablando de la sangre. Cuando Dios creó al hombre, dice que lo formó del barro, ¿verdad? De la tierra, formó al hombre. Y ahí estaba el muñeco, pero no tenía vida. ¿Por qué no tenía vida? Porque no tenía sangre. Dios creó al hombre y estaba el muñeco, pero no tenía sangre. Y como no tenía sangre, no tenía vida. Pero entonces, ¿qué hizo Dios? Dios sopló el aliento. Oiga bien, Dios sopló el aliento de vida en aquel muñeco. Y con el soplo de Dios empezó a correr sangre por todo el sistema sanguíneo de aquel muñeco. Y él entonces se convierte en un ser humano porque tenía sangre. En otras palabras, la sangre del primer hombre, que fue Adán, ¿de dónde vino? Otra pregunta. La sangre del último Adán, que es Cristo, ¿de dónde vino? Vino de Dios. Porque no fue engendrado por voluntad de Adán. La sangre del primer hombre vino de Dios. La sangre del último, no el segundo, porque si decimos segundo hay un tercero, ¿verdad? Pero la sangre del último Adán vino también de Dios.
ahí está el Espíritu. Para que tenga vida esa sangre, viene el Espíritu. Cuando una sangre pierde el oxígeno, cuando la sangre pierde el oxígeno, cuando la sangre pierde el Espíritu, lo próximo es que esa sangre se muere. Amén. Esa sangre se muere. Y la sangre de un muerto se hiede. La sangre de un muerto hiede. La sangre de un muerto se descompone y crea bacterias y microbios y gusanos, y inclusive atrae a nosotros en El Salvador le decimos los sopilotes, el gallinazo que le dicen, ¿verdad? En Sudamérica, en algunos países de Sudamérica. Atrae, y esa ave es una ave inmunda. Amén. Es una ave inmunda que es atraída por la sangre muerta. Y esta ave inmunda es un tipo de demonios. Al hablar de esas aves inmundas estamos hablando de demonios. Cuando una sangre muere, pero la sangre de Cristo Jesús vive. Dele un aplauso al Señor, hermano. Porque la sangre de Jesucristo nuestro Señor, esa sangre está viva. Por eso es que no apesta, ni se descompone, ni atrae demonios, porque esa sangre está viva, hermano. ¿Y por qué está viva? Porque está oxigenada por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que la sangre de Abel, cuando Caín mató a su hermano, la Biblia dice que la sangre de Abel clamaba desde la tierra. La sangre habla. Si la sangre de Abel hablaba, ¿cuánto más la sangre de Cristo Jesús? Le voy a decir esto para que se emocione más. Si tú, hermano, si tú mueres, pero mueres en Cristo, tu sangre seguirá viva, hablándole a tus generaciones. Si tú mueres en Cristo, si tú honras el pacto de Dios, porque aquí es donde está la ignorancia de la iglesia, que tiramos como Séfora, tiramos el prepucio, tiramos el pacto de Dios, pero de repente por ahí, como la sangre de Cristo sigue hablando, vamos y recogemos el prepucio y nuevamente volvemos, y al poco tiempo volvemos y lo tiramos, y luego lo agarramos, y luego lo volvemos a tirar, y luego lo volvemos a agarrar, y en ese jueguito está la iglesia, porque no hemos entendido la importancia del pacto. Pero yo le digo una cosa: si tú mueres, y mueres violando el pacto, tu sangre muerta no hablará a tu descendencia, a tus hijos. Porque la sangre de un muerto no puede hablar. La única sangre que habla es la sangre de los vivos, los que están
los que estamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dele un aplauso entonces al Señor. Así que ya vimos del punto de vista científico lo que la ciencia dice acerca de la sangre. Vamos a volver a la palabra de nuestro Dios y vamos a ir ahora, ponme por favor la siguiente nota, la sangre derramada del nuevo pacto y la circuncisión. Vamos a ir ahora, hermanos, al Evangelio de Juan. Nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras: Él dijo en el verso 53 y 54, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis mi carne, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Las palabras de Jesús fueron tan fuertes. La gente que lo estaba escuchando quedó boquiabierta de semejante declaración. Esa gente se ofendió tanto que se fueron, al punto que dice que muchos de sus discípulos también lo dejaron. Y a partir de ese momento, a partir de este momento en el que Jesús hizo esta declaración, dice que se fueron y también lo dejaron. Porque esta gente pensó: ¿qué está diciendo este hombre? ¿Que tenemos que comer su carne y tenemos que beber su sangre? ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de doctrina caníbal? ¿Es esto canibalismo o qué es esto que está hablando este Jesús? Dijo: no, yo no quiero escuchar más a este hombre, yo me voy. Y dice que lo dejaron, hermano, lo abandonaron, se fueron. Pero entonces Jesús nos explica más adelante en el verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Jesús estaba hablando en un lenguaje espiritual cuando Él dijo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre. Él estaba hablando en un lenguaje espiritual, pero la gente no entendió el mensaje, lo que Jesús estaba tratando de decir. Entonces en el verso 63 Jesús explica y Jesús dice: el Espíritu es el que da vida. Cuando el Espíritu se va, la sangre se muere. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y entonces dijo: lo que yo les quise decir antes es que las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ahí cerró él. Ahí cerró su mensaje. En el libro de Romanos, capítulo 2, versos 28 y 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne,
sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Cuál es la verdadera circuncisión entonces? Tiene vida la iglesia. Falta el espíritu. Hermano, la verdadera circuncisión es la del corazón. Y el judío verdaderamente, dice el apóstol Pablo, no es el que lo es en lo exterior, el que carga el gorrito acá, que usted mira que carga y que anda sus rizos, sus colochos acá. No, dice el apóstol Pablo que el verdadero judío es el que lo es en su interior. Y en la verdadera circuncisión es la que se hace en el corazón. En otras palabras, el pacto de Dios hoy está, hermano, en el corazón, en tu corazón. Ahí está la verdadera circuncisión, según el pacto en el que nosotros estamos. Estaba Pedro predicando, y esta es la última cita que vamos a ver. Y él dijo estas palabras en Hechos 7, verso 51. Él les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Cuando tú no has sido circuncidado en tu corazón, tú resistes al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no has sido circuncidado. La iglesia resiste al Espíritu Santo como Séfora resistía a Moisés y no permitió que Moisés circuncidara a su hijo. Y lo resistió y fue un problema en el ministerio de Moisés. La iglesia de hoy, que no es circuncidada en el corazón, resiste al Espíritu Santo al igual que Séfora, hermano. Pero Moisés se determinó. ¿Sabe que Moisés fue a cumplir con el llamado de Dios? Y dejó a su mujer y a sus 2 hijos para ir a cumplir. Porque era eso o se moría. Así de serio es Dios. O sea, o haces lo que te llamé a hacer, o vas a pagar las consecuencias por no obedecer a lo que yo te estoy llamando a que hagas. Si usted es iglesia, si usted es un cristiano lavado por la sangre de Cristo, usted está bajo pacto. Estamos bajo pacto. Y si tú y yo estamos bajo pacto, tú no puedes jugar con esto, hermano. Tú no puedes jugar con que hoy eres cristiano y mañana no eres. Porque alguien va a pagar las consecuencias. Y ese alguien posiblemente sean nuestros hijos. Y te va a dar donde más te duele, porque tú menospreciaste el pacto de tu Dios. Yo sé que esta palabra no es grato oírla. A Jesús se le fueron muchos discípulos. Se quedó solo. Bueno, es más, Jesús le tuvo que decir a los que estaban con él: ¿y ustedes? ¿Se quedaron? ¿No se quieren ir también? Fue ahí donde Pedro le dijo: Señor,
¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. La palabra a veces es dura, pero tiene que ser dicha. Dios es un Dios de pactos. Amén. Dios no es igual que un ídolo. A un ídolo tú vas y le tiras ahí cualquier cosa, cuando tienes tiempo o cuando quieres. Con Dios tú tienes que abrazar un pacto con Él. Y un pacto, hermano, tiene promesas, pero también tiene demandas. Un pacto tiene sello, pero también tiene sangre. Tiene que haber sangre, tiene que haber un sello. El Espíritu Santo es el sello del pacto en el que nosotros estamos. Pero cuando tú no honras la sangre, el Espíritu Santo se va. Y tú como cristiano quedas como esa sangre que sale del corazón con poco oxígeno. Si nosotros no tuviésemos oxígeno en nuestra sangre, nosotros no tuviésemos. Asimismo es espiritualmente. Cuando un cristiano no honra la sangre del pacto, el Espíritu Santo se va. Porque el Espíritu está donde se honra la sangre, donde la sangre está viva. Marido de sangre. Y yo me imagino que Séfora se lo dijo con desprecio. Como algunos cristianos que se casaron con yugo desigual y te dicen: me aburre verte siempre orando. Ya vas para la iglesia otra vez. No te cansas de leer ese libro. Pero hay una razón. Hay una razón por la cual tú vienes a la iglesia a escuchar este mensaje. ¿Sabes por qué? Porque tu vida está bañada de sangre. Y tal vez no fue porque tú, tal vez posiblemente no es ni porque tú lo hayas buscado, pero posiblemente tu padre, alguien en tu familia abrazó el pacto de Dios. Y así como en el Antiguo Testamento la sangre de los machos cabríos, la sangre de los animales era rociada sobre el pueblo, así la sangre de Cristo. Si tú tienes un padre cristiano, si tienes una abuela cristiana y roció esa sangre sobre ti, tú estás sellado, tú estás marcado por la sangre de Cristo. Y por más que tú trates de escaparte de Cristo, tú no vas a poder, porque esa sangre habla y no te va a dejar tranquila. Aunque estés en la discoteca, ahí te va a hablar esa sangre. Aunque estés en problemas, ahí esa sangre te va a hablar. Aunque estés en conflictos y en rebelión, ahí esa sangre te va a hablar, porque la sangre de Cristo vive y habla y redarguye al pecador de su pecado, de su descarrío, de su rebelión. La sangre de Cristo tiene poder porque está viva. La sangre de Cristo tiene poder porque el Espíritu Santo la oxigena para hacer aquello que Dios destinó a hacer en cada uno de nosotros. Pongámonos de pie en esta tarde. Santo es el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Cierra tus ojos.